Teleimpacto, lo que necesitas saber. Los dominicanos en todo el territorio de la República, sobre los polos Payananita y la agenda nacional, va a enfocarse en un aspecto de los muchos problemas que aquejan en este momento a la nación dominicana, en esta falta de gobierno que nos caracteriza, porque de otra manera no se explica este otro ejemplo que nos da esta crónica del periódico El Caribe. Los principales hospitales en estado crítico. ¿Y por qué están en estado crítico? Dice aquí, los usuarios de los principales hospitales y maternidades públicas del país reciben atención médica entre plafones, filtraciones, el ruido de las vibraciones y el polvillo que levantan los obreros durante las dilatadas jornadas de reconstrucción, ampliación, remodelación, etcétera, que ya superan los 4 años, ¿ustedes están oyendo? Desde que el gobierno dispuso la intervención simultánea en 56 centros en 2013. ¿A quién se le ocurre romper 56 hospitales al mismo tiempo? En un país que no planifica lo que hace, en un gobierno que no actúa dentro de las normas de la administración pública profesional, es decir, planificada. Desde luego, entonces, la cuestión eléctrica tan esencial para todo, pues no está ausente de esas improvisaciones y esas ausencias. Entonces, con el caso específico de lo que está sobre el tapete, la Punta Catalina, pues eso también estuvo padeciendo la falta de planificación en el sector eléctrico. Y para escuchar una voz autorizada, hemos logrado que venga el amigo Moreno Samuel. Bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, tu voz tiene mucha autoridad, sobre todo después de la entrevista que le hicieron. Bien, o sea, sobre ese tema quería también hacer algunas aclaraciones al final, o sea, para expresar más o menos qué fue lo que se dijo, por lo menos con el tema de lo que era el costo de la obra y demás. O sea, pero lo primero que me gustaría conversar es un poco sobre lo que usted acaba de decir de la planificación. La planificación. En casi todo lo que es ingeniería, lo primero que usted tiene que tener para poder tener después un buen presupuesto es los planos, o sea, una buena definición del proyecto y un buen estudio de lo que es la parte de la obra, ya sea una construcción de una carretera, un edificio, una hidroeléctrica o una termoeléctrica, o sea, en cualquier caso aplica lo mismo. Hemos insistido sobre lo que es la planificación en el sector eléctrico desde siempre, y cada vez que me toca la oportunidad de ir a un programa, siempre debo de hablar de la misma. O sea, incluso por eso hemos insistido que en la discusión del llamado pacto eléctrico no se puede quedar el tema de la planificación, de los estudios de demanda realizados oportunamente, para que en función de eso se pueda establecer dónde se deben de instalar las centrales y todo lo que es línea después de distribución eléctrica y demás. La planificación o la falta de ella, ¿no? Sí, lo que como debe planificarse, porque si no se tiene esa planificación, entonces evidentemente usted hace las cosas improvisadamente. Con el tema de la ubicación de la planta de Punta Catalina, recordemos que hace un tiempo atrás se estaba hablando de 2 centrales a carbón de 600 megavatios, que después en la administración de Celso Marrancini se cambió a una de gas y una de carbón, que esa fue la planificación que se tuvo durante ese periodo. La primera central siempre iba a estar en Pepillo Salcedo, en la zona norte, y la segunda en el sur, en Atillo Azo. Después, por alguna eventualidad, se decidió que la primera central se construyera en el sur y de Atillo Azo paró en Punta Catalina, o sea que no fue exactamente donde se planificó la central de Punta Catalina. Expliquémosles a los amables televidentes que el sistema eléctrico nacional estaba desequilibrado porque había una
sobre oferta de generación en la parte sur. Y hay un había déficit que en la estar zona norte. trasladando esa energía por las rutas, las carreteras eléctricas, autopistas eléctricas que le llaman, hacia el norte, para atender las demandas de la zona norte, y en lugar de completar o equilibrar eso, pues se incurrió en más. Bien, ya ubicada ahí en esa ubicación, en ese sitio, que es Punta Catalina, hay una serie de elementos, tanto de lo que es el terreno como la ubicación, que obligan a una serie de previsiones, por así llamarlo. O sea, cuando se estuvo debatiendo esto en Baní, a principios de agosto del 2014, recuerdo que hice una presentación a nombre de la universidad de lo que nosotros entendíamos, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que había que tomar en cuenta para esa central. Hablábamos de lo que son las normas ambientales y cómo estas varían de acuerdo a las cantidades centrales que se tienen ubicadas en una región, y entonces hacíamos hasta una propuesta de cuál debería ser los niveles de emisión máximos permitidos para esa ubicación y cómo podía eso afectar lo que era el costo de la obra en sí. Pero eso ha sido precisamente un aspecto que ha sido utilizado para combatir el proyecto, en el sentido de que va a contaminar y que, en fin... Sí, pero de hecho lo importante, por ejemplo, hablando de ese tema, lo importante es poder mitigar los impactos a unos valores que sean aceptables de acuerdo a las normas que están establecidas internacionalmente. Las normas ambientales. Las normas ambientales. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos tiene una norma muy exigente que fue implantada durante el gobierno de Obama, porque se quería sacar todo lo que eran plantas de carbón y favorecer el uso del gas natural, de los esquistos, sin tomar en cuenta que los esquistos contaminan más que el propio quema del carbón, pero eso es un tema que nos tomaría un programa entero. Entonces ellos bajaron la cantidad de emisiones de NOx y SOx, que son los contaminantes ácidos, la lluvia ácida, ¿verdad?, y de partículas, a unos niveles muy difíciles de alcanzar por plantas a carbón, y que eran 192 miligramos de SOx por metro cúbico normal, 139 miligramos de NOx por metro cúbico normal y 20 miligramos de partículas sólidas en el aire por metro cúbico normal, mucho más exigente que la norma europea, que tenía 200, 230, y la que nosotros habíamos propuesto, que era 1450 y 40, porque las partículas hacen mucho más efecto sobre la salud que los otros dos contaminantes, en términos, cuando nada más que hay una central. Si ya hay varias centrales en ese mismo sitio, no debería llevarse esos niveles. Sin embargo, después, cuando vimos lo que declararon de impacto ambiental en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, observamos que Punta Catalina decía que iba a obtener un particulado igual que lo que habíamos propuesto, 40 miligramos de partículas sólidas por metro cúbico normal, 400 y 400 para los componentes de SO2 y NOx, y nos pareció que era aceptable para la zona. Ahora, una pregunta más. ¿El carbón que vamos a usar ahí, de dónde viene? Se supone que es un carbón que va a provenir de Colombia, como el resto del carbón que se está usando. Es un carbón que generalmente tiene menos de un 1% de azufre. Y bueno, de las cosas que quería conversar es todas las variaciones que se han hecho con relación a lo que se supone que es una planta normal de ese tipo. Pero los datos que tú estás dando y esos valores se refieren exactamente a ese tipo de, o a la característica de carbón. Las evaluaciones que hicimos se refieren a lo que era lo usual para la República Dominicana, no para cómo se diseñó la planta. O sea, me refiero al carbón que se vaya a utilizar. Carbón colombiano, con menos de un 1% y de ese carbón se va a desembarcar ahí en un muelle, que se ha construido. Y va a lo que le llaman un patio de carbón, que en este caso es techado. O sea, entonces, lo de techado sí siempre lo contemplamos, porque ya desde los proyectos anteriores los patios de carbón iban a ser techados para evitar particulados en la zona, ¿no? O sea, cercana. Con ese esquema se hicieron una serie de análisis de partida por partida
y nos decíamos que una planta base que tiene unos niveles de emisión de 120 miligramos por metro cúbico normal de partículas sólidas, como única condición para control del medio ambiente es lo que llamamos planta base, que es la que normalmente se instalaba hace 20 o 30 años atrás, como por ejemplo la Gitabo, que no tienen nada más que control de partículas sólidas, no tienen desulfurizadora. Entonces esa costaba, para esa instalación, unos 1.044 millones de dólares. En otras palabras, para que no se nos vaya el programa en ese aspecto solamente, que todas las argumentaciones que se han hecho respecto del daño ambiental, etcétera, han sido exageradas totalmente. Y además están cubiertas. En parte están cubiertas. Por eso es que después que lo que le llaman a lo que se comprometieron en su estudio de impacto ambiental, el manejo, o sea, es a esos niveles, entonces eso implica que tiene unos costos adicionales a esos 1.044 millones, que podrían llegar hasta ser un 58% de ese valor base, y en todas esos adicionales pues está también la construcción del muelle y el acondicionamiento del terreno. O sea, para nosotros el acondicionamiento del terreno, si se hubiese ubicado, o sea, en un sitio más adecuado, hubiese costado mucho menos, y también posiblemente el muelle no hubiese tenido que ser tan largo como de 1.7 kilómetros. Entonces, a todo eso que yo le agregaba o le he agregado y comentaba como imprevistos de planificación inicial de la obra. Entonces, eso habría que tomarlo en cuenta. De ahí que realmente, si se habla de sobrecostos, no son tantos como incluso mencionó uno de los panelistas, que no fui yo, que fue el que mencionó que andaba entre 500 y 600 millones. Para que aclaremos unas cosas. Para fines de la orientación de los amables televidentes y que están siguiendo la crónica que está en la prensa, ¿no? Sí, pero por eso quiero aclararlo, porque yo no dije eso. Pero el punto es el siguiente, para que se entienda. Una cosa son los elementos que componen el proyecto, que pueden ser diferentes dependiendo del enfoque de ingeniería que se haga. Tú tienes una referencia sobre lo que debería ser una planta tipo de ese, es un modelo promedio. Eso es otra cosa distinta a lo que se está alegando, que a lo que está propuesto y a lo que se combinó y se contrató a hacer con el financiamiento de Odebrecht, que el financiamiento no llegó, pero con el trabajo técnico de Odebrecht y de otras Tecnimont, que es la que realmente tiene la experiencia en ese tema. Y la Ingeniería Estrella, que es la contraparte local, civil. Sí, y la parte de estructura metálica. Pero ahora el otro tema que está sobre el tapete es el sobreprecio de esos elementos. O sea, ya determinado esto es lo que se va a hacer. Bien. Entonces se ha argumentado que eso tiene sobreprecio. Sí, a eso que iba. Y que además eso encaja en el asunto del soborno que se ha determinado que existió y que el soborno conducía entonces a que hubiera un sobreprecio. Bien, pero realmente yo no lo enfoco por ahí. Yo no me meto en ese tema. No, pero eso es lo que está... Sí, pero realmente recordemos que la central se había... la oferta era por 2.040 millones de dólares. Y que el presidente Medina incluso pidió una rebaja sobre esos 2.040 millones de dólares y se quedó en 1.945 millones de dólares. La rebaja que se había pedido era más que eso. Que él pidió 300. Por eso, o sea, y realmente se llegó a eso, lo cual quiere decir que los datos que nosotros como profesionales del área y incluso el profesor titular de esa cátedra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo por muchos años, manejamos. O sea, y por eso yo decía en el programa del jueves pasado que esa planta podría andar entre los 1.750 y 1.800 millones de dólares, teniendo en cuenta todos los adicionales que se le habían agregado, o sea, para controlar las emisiones y tener
vamos a decir, un impacto menor. No es que no tiene impacto, todo lo que hace el hombre tiene impacto sobre el medio ambiente, incluso hasta la propia existencia del hombre. Sí, bueno. O sea, yo eso lo he dicho muchísimas veces en mi conferencia. La gente se asombra a veces de que yo exprese eso, pero es así. Y evidentemente que el valor podía andar dentro de ese orden, que es más o menos lo que se había reclamado como rebaja de los 2.040 millones. Y lo que sí di categóricamente es que aún con todos esos imprevistos, la planta debía alcanzar los 2.040 millones. O sea que si acaso debería andar cercano a los 1.900 millones, que era una cifra más aceptable para todos los inconvenientes, vamos a decir, que sobre la marcha se han agregado a esa instalación. O sea, evidentemente que ya si el tema de la parte de si hubo soborno o no soborno, ese no es algo que me compete, no tengo... No, pero ese entonces, es un accidente del proceso de pero la negociación. por eso es bueno que realmente se haga un experticio a cabalidad profundo sobre lo que es el costo real de esa planta, y creo que eso se está haciendo como parte de la comisión. Perdóname, hay algo más importante, y ¿esa planta debe terminarse o no? Claro, eso es otro tema. No, pero es fundamental. Yo sé, pero por eso le voy a explicar porque ahora. De la decisión de que se debe terminar, esa planta debió estar lista antes del 2012, de acuerdo a lo que era un plan de expansión racional del sistema eléctrico dominicano. Las manipulaciones que han ocurrido aquí con el tema del sistema eléctrico impidieron que hubiese por lo menos una central de carbón para el 2012. Pero entonces, no estamos hablando de Punta Catalina, estamos hablando del sistema eléctrico que lo necesitaba. Sí, entonces, para nosotros, lo que hay que, y eso sí estuvo de acuerdo los tres, vamos a decir, que participaron en el panel, y sin embargo eso no salió en la noticia. Por eso es que yo siempre me he quejado mucho de lo que es las campañas mediáticas y la manipulación de las informaciones. O sea, hay un sesgo y hay una intención muy manifiesta de que esa planta no se termine a como dé lugar, y nosotros estamos totalmente en desacuerdo con eso. O sea, nosotros estamos de acuerdo con que la planta se termine a la mayor brevedad. Porque el país lo necesita. Y tiene que ser a carbón, porque es una ilusión de gente sin ningún tipo de conocimiento técnico el decir que se puede convertir a gas natural sobre la marcha ahora. O sea, entonces eso yo lo he discutido de manera muy amable con muchos de los amigos que están hablando del cambio a gas natural de esa unidad. Y le he dicho, no se puede. O sea, y de hecho sería retrasar más el proyecto, además de agregarle más costos todavía, porque habría que hacer una terminal en ese sitio, o tal vez llevarse de otros intereses que hay con relación al gas natural y quién lo va a manejar en el país. Porque si la oferta que se hizo hace un tiempo de proveer gas natural de Estados Unidos, pero que no está disponible aún, tengo entendido. No lo está. Fíjese si es así. Entonces eso supondría que había que contratarlo con la fuente de Trinidad y Tobago, de donde está viniendo la de AES, que acaba de hacer una ampliación de su instalación. Previendo que haya algún fallo en el Punta Catalina. Ellos se ampliaron ahora. No creo que haya sido necesariamente por eso, pero sí tuvo que ver tal vez con lo que es la necesidad de que haya un equilibrio entre lo que es gas natural y carbón, o sea, porque no es que se vaya todo al carbón, pero que tiene que haber... Para poder haber pensado en gas natural ahí, en lugar del carbón, en Punta Catalina, habría que traerlo de Trinidad y Tobago y en las mismas condiciones que se trae el de Punta Caucedo. Pero no hay gas natural libre para eso desde Trinidad y Tobago, y lo que se había pensado era en gas de los Estados Unidos, de producción de los esquistos. Me llamaba mucho la atención que los ambientalistas pidan eso, porque en algún momento se va a saber lo que le está costando a la humanidad la extracción de gas natural de los esquistos, porque hay muchos técnicos como yo, de los que no son muy publicitados, ¿verdad?, en Estados Unidos, que se ponen a ese procedimiento.
Y sin embargo eso se silencia porque era una política de Estado, porque ahí sí hay políticas, aquí no, pero allí sí. Sí, pero el Estado son los intereses económicos. Sí, y de lo que le llamaban la seguridad energética, derivado de aquella reunión del G20, donde reunión del G7, que todavía yo creo que ahí estaba, no sé si era G7 o G8, cuando estuvo Rusia por un tiempo en el G7, que decían que bueno, la seguridad energética es que yo tengo derecho a intervenir en cualquier país si se amenaza mi seguridad energética, ¿verdad? Y tuvimos 2 intervenciones por esa razón. Entonces, evidentemente que sí debe terminarse y tiene que ser a carbón necesariamente y tiene que terminarse a la mayor brevedad posible y después... ¿Y tú estarías de acuerdo con que se vaya a un proceso auditado que determine el verdadero costo? Sí, claro, eso sí. Y se pague eso y no lo que claro, eso sí, por eso está dentro de la comisión esta que se formó de investigación, vamos a decir, evidentemente creo que fue una buena decisión que contrataran una empresa norteamericana para que hiciera esa evaluación, porque de alguna manera ellos tienen que cumplir con un código de... ¿Tú estás hablando del Stanley? No, DAFIC, creo que se llama. Okay. Sí. El Stanley parece que tenía ya... Entonces, ¿qué pasa? Que nexo con OTP. Que de alguna manera ellos lo que van a definir es un rango de costo de esa planta, porque no hay un valor único, o sea, puede ser... pero todavía no tenemos el informe final de esa empresa. Y por eso yo lo que pediría un poco, que se espere ese resultado y entonces discutiríamos si el resultado es atípico, vamos a decirlo, o se sale mucho de lo que es el valor que todos los técnicos del área más o menos saben, entonces que realmente nos sentáramos a discutir. Pero sí. Concluyendo, la planta debe terminarse, sí, debe revisarse su verdadero costo y debe obligar a los que se comprometieron originalmente a la norma ambiental, o sea que ellos están, o sea, los compromisos ambientales de esa planta deben de ser una condición sine qua non para aceptación. Para terminar con esa, ponerla en función. Funciones. Y tiene entonces que haber un monitoreo continuo de las emisiones por la ubicación que está, que evidentemente los vientos predominantes van sobre la ciudad de Baní, diferente a como iban a ser cuando estaban en Atillo Bazo, que iban hacia la bahía de Ocoa. Y eso está en los datos de meteorología, no en los datos que alguien, por más poder que tenga, lo quiera presentar en un programa de radio o de televisión, como ya vi que lo hizo alguien muy poderoso del país. Pero falseó los números. Yo los reto a que pruebe los números de él si son verdad, porque yo tengo otros datos. Bueno, pero definitivamente nos quedamos con la planta. Ahora falta un punto. Resulta que los terrenos no se han declarado de utilidad pública. No, bueno, eso todavía está pendiente y esperamos que en el Congreso... Resulta que lo que se pactó fue un contrato de arrendamiento que todavía anda por el Congreso, pero llevamos metido casi 2.000 millones de dólares en un terreno ajeno. Yo lo que espero es que eso se cumpla con lo que está establecido en las leyes dominicanas, que se declare de utilidad pública ese terreno, y entonces después seguimos hablando, como dice. Yo creo que no podemos seguir comprometiendo al país sin despejar ese punto. Yo creo manifestar por lo menos mi satisfacción de que escuché en un programa de gente muy allegada al gobierno decir que había que declarar ese terreno de utilidad Bueno, porque pública. Eso es lo que se ha establecido en las leyes dominicanas. No, pero que ya lo están omitiendo, entonces, porque eso se ha omitido. Porque qué casualidad, el terreno es del grupo Vicini. Entonces sobre eso no debería haber ninguna discusión, ¿verdad? No debería. No debería haber ninguna discusión. Pero fundamentalmente, como las cosas son aquí como son, hemos llegado a un punto en donde hemos hecho grandes compromisos. De hecho, en este momento el gobierno acaba de contratar con la emisión de 500 millones de dólares en bonos que ya colocó. Completar la financiación del proyecto, porque como se sabe, todo el andamiaje original financiero del proyecto se desplomó con los líos que se originaron. Eso se parece mucho al tema de Higüey Aguacate, ¿verdad? Fue una decisión del gobierno y lo hizo, y entonces esta es la decisión de este gobierno y lo hizo, y está bien que lo haga.
en ese sentido, o sea, para que se termine la obra, porque posiblemente de lo contrario no se podría terminar sin recursos, ¿verdad? Lo que tenemos que pensar los dominicanos, haciendo abstracción de toda esta lucha partidaria y de intereses, es que tenemos que acabar con esta improvisación permanente. Sí, eso sí. Porque no se puede manejarlo. Una nación no puede manejar el futuro de toda, en fin, de todos los dominicanos. Generalmente. Sobre la base de que vamos a estar dependiendo de lo que quiera hacer el próximo que venga, improvisando lo que se hace con la nación. Eso genera costos adicionales siempre. No, y propicia otras cosas adicionales, claro. ¿no? Como aquello de la impunidad y la corrupción. Bueno, pues gracias, José Luis. Bien, bien. Gracias por invitarnos. El público y los amables televidentes hayan aclarado un poco mejor la situación con respecto a Punta Catalina, porque yo he visto una promoción en la televisión que ponen a un tipo con un casco, que es un maestro constructor de ingeniería civil, dando explicaciones sobre ingeniería eléctrica. Les habló Leopoldo Espaillat Nanita. Hasta luego.